porque las personas que usted oye del otro bando quejándose de que Domenech se lo come todo son los que comían antes en la administración de Pierluisi y conseguían el mismo peaje que ahora consiguen los clientes de Politano. Y eso, pues primero que confirma lo que en este podcast, primero que en ninguno otro, y perdónenme la inmodestia, nosotros le dijimos al país que aquí se estaba configurando una guerra de cabilderos. Y yo no creo en cuentos de hadas ni en leyendas de camino. Detrás de eso está esa guerra por los que antes comían y ahora no comen, y por los que antes comían a medias y se lo comen todo ahora. Ha comenzado un operativo contra la imagen de pulcritud y de limpieza de la casa, que decía Rivera Chatz. Por eso les digo que pensar que Jennifer se iba a quedar sin responder, pues era ingenuo. Y están ya en esa guerra enfrascados en la pelea para destruir no la credibilidad, sino para destruir el carácter de cada uno de estos dos personajes. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre actualidad política en Puerto Rico. Bueno, hoy quiero conversar con ustedes sobre lo que a mí me parece que es una línea que ya se acaba de cruzar en esta guerra que han mantenido por espacio ya de casi un año dentro del PNP por el poder, la gobernadora Jennifer González y el presidente del Senado Rivera Chatz. Hasta ahora había sido, me parece a mí, algo bastante, bueno, no hasta ahora, hasta hace unos meses, bastante indirecto por lo bajo. Pero claro, cuando alrededor de todas las circunstancias que llevaron al Senado a convocar a Francisco Domenech a una sesión plenaria de comisión total, la gobernadora salió políticamente a investir a Rivera Chatz para tildarlo de traidor, básicamente, y adscribirle, adjudicarle una agenda política de competencia contra ella. Yo creo que muchos de nosotros advertimos que ese era un momento cuyas consecuencias no se iban a poder controlar. Porque en efecto, luego de ese punto, la guerra entre estos dos, que son los dos principales líderes del PNP y los dos principales líderes electos del gobierno de Puerto Rico, ha ido escalando, y aunque no lo parezca, todos los días aumenta en su intensidad y por ende, pienso yo, en el daño irreversible que le están causando a la imagen del Partido Nuevo Progresista, que no hay que ser pitonizo, ni tener números de encuestas, ni nada de eso, para saber que ese daño se va a reflejar en las elecciones de 2028, como se reflejó el daño de una guerra parecida que terminó en el verano de 2019, en el resultado de 2020, que aunque Pierluisi precariamente retuvo la gobernación, el PNP fue barrido tanto de la mayoría legislativa en Cámara y Senado como de la mayoría de los municipios. Y entonces fíjense lo que ha empezado a ocurrir. El pasado lunes se vencía el término que habían acordado Senado y Fortaleza para que el secretario de la Gobernación entregara los documentos que le habían sido requeridos a lo largo de ese proceso de interpelación que comenzó antes de la comisión total, con aquel pliego de más de 70 preguntas sobre distintos aspectos de la intervención de la oficina del secretario de la Gobernación y de la contratación por agencias del gobierno de clientes de la antigua firma Politank, que Domenech alega haber vendido mediante una transacción de compra de las propias acciones, sacar su dinero y haberle, por así dicho, dejado la llave a Manuel Torres, el exsecretario del Senado, que es una figura realmente desconocida y no pública, y así yo creo que se quiere quedar.
pero que es una figura de confianza y lo fue siempre y muy cercana a Rivera Chats. Bueno, la entrega de los documentos primero se dio al filo de la medianoche del lunes, ya cuando lo que quedaban eran menos de 10 minutos del día. Lo que a mí me parece que es un mensaje que mandó la Fortaleza y el propio Domenech al Senado de yo no respeto lo que tú estás haciendo, no respeto tu agenda y por lo tanto hago con los plazos y con las condiciones que tú me pones lo que a mí me plazca, al punto de burlarme de ti, enviándote las cosas a última hora y además un tropel de documentos que son miles de páginas, que el Senado, al recibirlo, primero Rivera Chats reacciona airado y publica dos de sus eh, estos buenos días que cuelgan las redes sociales, uno de los cuales es una especie de pliego acusatorio contra la administración de Jennifer González, y que además lo adorna o lo complementa con una foto del fundador del Partido Nuevo Progresista, Luis Ferré, ya en su edad más avanzada, en aquella etapa que tuvo Ferré de ser un anciano, que evoca obviamente muchas más de cualquier anciano, ternura o un poco más de suaviza, ¿no? La, el mensaje de, bueno, esta es la figura que nos fundó y esto es lo que están haciéndole. Pero ese mensaje de Rivera Chats estaba lleno de más de 15 señalamientos de lo que a él le parece que ha sido una administración del PNP equivocada en su agenda, en su trabajo y termina además con otra publicación en la que señala que hay que sacar a los buscones del Partido Nuevo Progresista y él se adjudica a sí mismo esta posición moralmente superior al resto de los líderes del PNP y de tratar de limpiar, ¿no?, la casa o sacar, por usar una imagen bíblica, a los mercaderes del templo. Todos los que conocemos a Jennifer González y la hemos seguido a lo largo de su carrera política, sabíamos que cuando Rivera Chats hace esa publicación, que es mucho más fuerte que la que publicó después, eh, llamando Mac Francisco y comparando a Francisco Domenech con la cadena de hamburguesas que más famosa que existe en el mundo y diciendo que se lo comen todo. Eh, porque la primera es realmente una propuesta de Rivera Chats de que hay que salir del gobierno de Jennifer González antes de que termine el cuatrienio. Es una especie de convocatoria. Estas son las cosas que están pasando y a esta gente hay que sacarlos. Y ahí pues menciona no solamente a Domenech, menciona los incidentes con la secretaria de la vivienda, menciona los incidentes con Verónica Ferraioli sobre sus planillas, menciona los incidentes con Janet Parra durante su nominación. Es decir, es una lista muy larga, incluye hasta el tema de la secretaria de la familia que discutimos en el episodio anterior, que básicamente lo que está es levantando el momentum para que se genere una ola de residenciamiento contra la gobernadora, que es el mecanismo que da la Constitución, para que ya sea por traición, por soborno o por delitos que impliquen depravación, como puede ser la corrupción, por ejemplo, ¿verdad? Residenciar a un gobernante. Claro, la Constitución tiene unos parámetros extraordinarios porque se trata del funcionario electo más importante. Hay que conseguir que la Cámara de Representantes levante un proceso con 2/3 partes de sus miembros, que luego apruebe una causa por 3/4 partes y que el Senado juzgue y ordene el residenciamiento por 3/4 partes de los miembros del Senado, pero pienso que es el inicio de esa narrativa, pero no por parte de la oposición de los demás partidos, sino por parte del vicepresidente. Y entonces todos sabíamos que Jennifer González no se iba a quedar de brazos cruzados ante esa escalada, porque es que ya después de lo que se dice ahí no queda otro espacio que comenzar el proceso político para sustituir a Jennifer González.
¿Por qué yo les digo esto? Porque mire, si la piedra de toque es Francisco Domenech, Jennifer González no tiene ninguna intención de sacar a Francisco Domenech, ni Domenech de irse del puesto de secretario de la Gobernación. Por lo tanto, si ese es el impasse, pues es muy difícil que se resuelva cuando ninguno de los dos bandos se quiere mover. Ni Rivera Schatz está dispuesto a entrar en un entendido con Francisco Domenech para llevar la fiesta en paz, ni Jennifer González de sacar a Domenech, ni Domenech de irse. Por lo tanto, ahí no, falta más de la mitad de este cuatrienio todavía por delante y no hay espacio para que se pueda trabajar nada en paz mientras esta sea la circunstancia que está prevaleciendo. Por eso es que los compromisos programáticos no se aprueban, por eso la legislación programática se aprueba con defectos o se aprueba a duras penas o simplemente se queda en el limbo, como por ejemplo el tema de la reforma contributiva, porque es que no hay manera en un gobierno que funcione normalmente. Se negocian las posiciones, se llegan a puntos medios, se busca una salida y se implementa política. Aquí no, aquí cada cual está desde el absolutismo de su postura de no moverse. Por eso es que yo les digo que aquí no queda otro camino que comenzar el proceso de residenciamiento, para lo cual me parece que no tiene todavía fuerza el bando de Rivera Schatz en la legislatura, Cámara y Senado, pero que eso es lo que está planteado. Entonces, pues a todos aquellos que pensaban que Francisco Domenech iba a entregar a la legislatura un pliego de confesiones de delitos y de irregularidades en su incumbencia, pues obviamente no conocen lo que es el proceso o estaban fuera de la realidad. Lo que ha entregado es una caterva de documentos, todos ellos antisépticamente filtrados para que de allí no salga nada, evasivas, contestaciones de referencia a cosas que están en el récord público o a cosas que ya surgieron durante la propia interpelación y entonces Rivera Schatz se ha quedado con esto de, bueno, aquí tengo este grupo de papeles que por cierto los publicó inmediatamente en la web del Senado para que todo el mundo los pueda accesar. Y las personas que lo han accesado, las pocas personas que lo han accesado, no encuentran nada porque es un laberinto de papeles que usted realmente es muy difícil de comprender para el ciudadano promedio. Los que más se aventuran a criticarlo, pues ¿qué es lo que dicen? Que encontraron que no existía un protocolo escrito, como ya se sabía, para trabajar los contratos de los clientes de Politank y que no sea Domenech el que los vea en la Secretaría de la Gobernación, porque el Secretario de la Gobernación aprueba la contratación gubernamental completa. Y que bueno, pues que ahora se escribió un protocolo después de la vista. Eso son realmente nimiedades, perdónenme que se lo diga así, o que hay falta de transparencia. Bueno, eso lo sabíamos desde el principio, porque de lo que se está acusando es de que aquí se está favoreciendo a una empresa con la que todavía se tienen intereses para que sus clientes tengan acceso a más contratos y se pueda enriquecer de cobrar esa empresa de cabilderos peaje por los contratos que consigan el gobierno. Así que llegar a la conclusión de que hay falta de transparencia. La realidad es que a mí me da la impresión que no hay en esa documentación un punto de conexión, de encontrar, aquí está la verdad sobre la transacción de Politank, aquí está quién es el verdadero dueño de Politank, esto lo podemos referir, esto configura ese punto clave. No parece que haya surgido porque si no ya lo sabríamos y ya se estaría discutiendo públicamente. Es decir, que es un poco haberle tirado humo en los ojos. Y eso, pues primero que confirma lo que en este podcast, primero que en ninguno otro, y perdónenme la inmodestia, nosotros le dijimos al país que aquí se estaba configurando una guerra de cabilderos. Porque las personas que usted oye del otro bando quejándose de que Domenech se lo come todo, son los que comían antes en la administración de Pierluisi y conseguían el mismo peaje que ahora consiguen los clientes de Politank. Y que al llegar un cabildero a la Secretaría de la Gobernación, pues los sacó del medio y los dejó sin su tajada del bizcocho. Pareciera que el argumento principal es
antes yo comía un poquito y estos antidemocráticamente se lo están comiendo todo y no han dejado nada para que nosotros comamos. Se configura de una manera bastante elocuente por las reacciones que escuchamos públicamente, pues ese argumento que confirma que es una guerra por el billete gubernamental que los cabilderos están acostumbrados a repartir, levantándole fondos, recogiéndole dinero a los candidatos, promoviendo sus carreras políticas, convirtiéndolos en personas influyentes, gobernantes, para luego pasar la factura. Una factura que al final llega en beneficio y en acceso a sus bolsillos. Y yo creo que hay, en toda esa guerra, ese es el meollo. Aquí había unos cabilderos oficiales del PNP cuando estaba Ricardo Rosselló y cuando estaba Pedro Pierluisi en la gobernación, y ahora los cabilderos oficiales son otros. Y el negocio que esa gente antes tenía se los han ido quitando y se los ha ido quedando la firma que antes era de Domenech. Pero no es porque eso deje de ser así, es porque estos otros lo que quieren es que estos caigan para ellos subir y para poder restablecer el mismo acceso que tenían antes. Y yo no creo en cuentos de hadas ni en leyendas de camino. Detrás de eso está esa guerra por los que antes comían y ahora no comen, y por los que antes comían a medias y se lo comen todo ahora. Entonces, tras esa reacción tan fortísima de Rivera Chats, luego de que se viera, ¿no? Aquí no hay nada, tenemos que reaccionar, y yo tengo que reafirmar mi falta de credibilidad, mi falta de confianza. Dijo en una entrevista que yo le escuché: yo no le creo nada a Domenech. ¿Cómo no le cree nada al país tampoco? La pregunta es si le creen a los que están detrás de la guerra y que también quieren el mismo beneficio. Y yo creo que el país eh, cada vez le cree menos. A todos, a todos. Por eso les digo que el daño es al PNP como institución y a lo que significa el PNP cuando obtiene el poder total. La última vez que lo habían logrado había sido Ricardo Rosselló, y ahora. Y en las dos ocasiones hemos visto lo que ha sucedido. Entonces, desde el bando de Jennifer González se ha levantado en las últimas horas. Yo estoy haciendo esto eh, antes de que termine el día de hoy, y apenas hace un ratito que estaba en Telemundo, y allí en Telemundo, mientras esperaba por hacer mi segmento, comenzaron a salir. Uno siempre está monitoreando las redes sociales a ver qué es lo último que hay, por si acaso tiene que añadir algo al análisis. Y de momento empiezo a ver, lo vi en la red X, una serie de publicaciones, la original de las cuales la hizo la licenciada Heidi Weiss, una conocida contratista del Partido Nuevo Progresista y allegada a la expresidenta de la Cámara, Zaida Cucuza Hernández, de quien fue mano derecha durante la presidencia de la Cámara de Cucuza y en los orígenes políticos de Jennifer González, y que son dos personas comprometidas con la carrera política de Jennifer, y han sido de sus respaldos primeros desde temprano, desde antes de que Jennifer fuera presidenta de la Cámara, que ha publicado esto que ahora ustedes van a ver en pantalla, en el que cuestiona que si Rivera Chats tiene tanto interés en la transparencia y en la honestidad, pues debiera publicar, dice ella, y explicar sus haberes millonarios. Y ese fue el disparo de salida. De ahí en adelante, desde estas cuentas que se llaman troll, ha comenzado un operativo contra la imagen de pulcritud y de limpieza de la casa, que decía Rivera Chat. Por eso les digo que pensar que Jennifer se iba a quedar sin responder, pues era ingenuo. Esta es obviamente la respuesta. Y obviamente es un operativo en redes sociales, que es donde más fácil es montarlo, cuestionando cosas de la vida privada de Rivera Chats, que si tiene una colección de autos antiguos, que si tiene una colección de caballos, que si tiene haberes por 1.5 millones de dólares, una cuantificación allí, asuntos de su vida amorosa, personal, o de las relaciones
suyas que han producido hijos, es decir, cosas en las que yo, mire, no voy a entrar aquí, porque aunque la tentación pueda ser mucha con este personaje que tantas veces ha sido irrespetuoso para este trabajo que yo hago y para mí, persona, yo no juego en esa liga. Yo no soy de los que juega, de los que tiene que destruir al otro para demostrar que tiene razón. Pero obviamente esto está comenzando y, y el objetivo es destruir el carácter a Rivera Chats. Es decir, cuestionarlo y destruirlo para que no pueda seguir hablando desde esa autodenominada posición de conciencia moral del partido al que pertenece, pues porque francamente le queda un poco grande eso. Pero estamos, repito, en el mes de abril del segundo año de la administración. Quedan más de 2 años y medio. Y están ya en esa guerra, enfrascados en la pelea para destruir no la credibilidad, sino para destruir el carácter de cada uno de estos dos personajes. Conclusión política lógica. Ninguno de los dos va a sobrevivir, como tantas veces yo les he dicho aquí. A ese tipo de conflagración política no sobrevive ni uno ni el otro. Es más, perecen en el afán de demostrarse que cada uno de ellos tiene la razón sobre el otro. Y al que le debiera preocupar esto es al Partido Nuevo Progresista. Seguimos mañana.